inicio, por lo menos que nos vamos al cálculo. La clase pasada lo que se debía buscar es tratar de identificar si el límite existe o no. O sea, yo busco en un punto, en la función, muy próximo a ese punto por izquierda y por derecha. Por ejemplo, si buscamos para una función tal, el límite cuando x tiende a 1 más, y elevado a la más y elevado a la menos. Quiere decir que yo voy a buscar para 0,99999 y para 1,00001. ¿Qué ocurre alrededor de ese punto? Si los límites alrededor de ese punto son iguales, quiere decir que existe el límite y demás. Pero, ojo que había funciones, y ustedes lo habrán visto con el gráfico, que de los dos lados puede ser que valga lo mismo, pero en el punto ese límite no está incluido en el dominio. Ahí ya es otra cosa, ese valor no está incluido en el dominio. Y ahí vamos a ver hoy qué hacemos con esa cuestión. ¿Sí? Tenemos leyes de límites, ¿sí? No las voy a escribir a todo, en todo caso lo vamos a usar cuando resolvemos. El límite de una suma es la suma de los límites. O sea, si C es un valor constante y existen los límites para dos funciones f y g, el límite de la suma es la suma de los límites, el límite de una resta, la resta de los límites. El límite de una función que está multiplicada por una constante es la constante por el límite de la función. El límite de un producto de dos funciones es el producto de los límites. El límite de un cociente es el cociente de los límites. ¿Sí? Supónganse que yo tengo una función polinomial y calcular el límite tendría que calcular el límite del numerador y el límite del denominador. Siempre que lo que esté en el denominador sea distinto de 0 y que ese límite exista. Después también tenemos otros límites dentro de las leyes. El límite de una potencia es la potencia del límite y el límite de una raíz, de una raíz es la raíz del límite. Ahora vamos a ver que hay algunas leyes especiales que nos permiten aplicar y poder calcular. Hoy hablábamos de esos límites laterales. Después, si la función es una función polinomial, ya directamente podemos calcular, o una función cuadrática, que sabemos que su dominio son todos los números reales, podemos calcular directamente el límite reemplazando, ¿sí? Dice, aplicación de leyes de límites. Al aplicar las leyes de límites necesitamos usar 4 límites especiales. El límite cuando x tiende a de una constante, de un valor determinado, es ese valor. El límite cuando x tiende a de x es ese valor a. Como yo les dije, directamente reemplazamos. El límite cuando x tiende a de x a la n es a elevado a la n, donde n es un entero positivo. El límite cuando x tiende a de una raíz enésima de x es la raíz enésima de a. O sea que directamente reemplazamos en la función ese valor y calculamos el límite. No es que tenemos que andar calculando los límites laterales y todo lo demás. ¿Sí? Les dice, hay un ejemplo que está ahí, dice, uso de las leyes de los límites, ¿sí? Vamos a hacer uno. Entonces yo tengo, por ejemplo, el límite de 2x al cuadrado menos 3x más 4. Yo tengo una resta y una suma. Cuando x tiende a 5. Bueno, podría pensarlo hasta que esto es una constante, podría decir 2, o sea, puedo usar varias cosas. Si tomo esto como que fuera una constante y esta es la función, podría decir que 2 por el límite cuando x tiende a 5 de x al cuadrado. Acá tengo una resta y hasta podría pensarlo de la misma manera o tomar como que toda esta es la función. Menos el límite cuando x tiende a 5 de 3x más el límite cuando x tiende a 5 de 4. Y acá hay algunas de las leyes especiales de los límites que yo le leí recién, ¿sí? El límite de una función multiplicada por una constante es lo mismo que la constante por el límite de la función, o sea, esto va a ser 2 por este factor. Y acá dentro de las leyes especiales nos dice que si tengo x elevado a la n, directamente reemplazo, o sea que esto va a ser 5 elevado al cuadrado, menos, y acá tendría que hacer lo mismo, 3 por 5, o tomarlo el 3 por fuera, yo ya lo hice así, más, y acá también tengo otra de las leyes que
directamente, si estoy calculando el límite de una constante, cuando x tiende a cualquier valor, directamente el resultado es la constante. O sea que acá sabemos que el resultado es 4, porque no tengo nada para reemplazar, ni para multiplicar, ni para nada, digamos. Entonces tengo 5 al cuadrado, acuérdense de esto, 5 al cuadrado es 25, por 2 es 50, menos 15 más 4. 50 menos 15 es 35, más 4 es 34. Ese es el límite. Después, abreviando 1, ¿qué hace? Reemplaza todo y listo. Digamos, acá estamos aplicando las leyes. Como esta es una función polinomial, yo directamente lo puedo reemplazar, ¿sí? Tenemos el otro inciso B, que también tenemos un cociente de dos funciones, y hace exactamente lo mismo. Lo voy a expresar y después en todo caso lo miran en el libro. Más 2x al cubo, más 2x al cuadrado, menos 1, sobre 5, menos 3x. Y acá aplicamos la otra ley. El límite de un cociente es el cociente de los límites. Entonces esto sería lo mismo que decir límite cuando x tiende a menos 2 de toda esta expresión de x al cubo más 2x al cuadrado menos 1 sobre el límite cuando x tiende a menos 2 de la otra expresión que es 5 menos 3x. Acá lo mismo. Sé que cuando la x está elevado a un exponente, directamente reemplazo por el valor y lo elevo al exponente. Este 2 lo podría sacar multiplicando afuera y se elimina el 2 por el límite de x al cuadrado. Este es un valor constante, queda ese valor. Acá tengo un valor constante, queda ese valor. Acá lo podríamos tomar como que está multiplicado, pero en definitiva, luego lo que hacemos es reemplazar y calcular el valor, ¿sí? Voy a borrar esto un ratito y vamos a seguir viendo los ejemplos. Miren acá. 35 más 4, 34. Es 39. Así que ahora veo que miré para retomar. No sé qué cuenta hice yo. Disculpa. Bien. Y ahí sigue a continuación, en el apunte ustedes habrán visto límites por sustitución directa, que es lo que yo les estoy diciendo. Si f es polinomial o una función racional y hasta en el dominio de la función, entonces el límite de f de x es directamente el límite de a, que sería en este caso. Siempre tenemos que ver que este valor esté en el dominio. Fíjense acá, por ejemplo, si yo tengo menos 2, menos 3 por menos 2 es 6, 5 más 6 es 11, no pasa nada, o sea que directamente yo lo podría haber calculado reemplazando, ¿sí? Después le dice hallar límites usando álgebra y las leyes de límite. ¿Qué pasa cuando ese valor de a no está en el dominio? Cuando buscamos para ese punto y nos da un 0 sobre 0 o está indeterminado, que ese sería el caso en cuestión como para ver, ¿sí? Voy a buscar algo para borrar acá y seguimos. Esto no es un pizarrón, es una lámina, por eso por ahí yo borro y queda como que se nota el fondo, recién es un producto y más o menos se borra bien. Bueno, yo estoy tratando de hacer rápido todo lo que les tengo que explicar, ¿sí? Hallar límites usando álgebra y las leyes de límite. Y tenemos aquí el ejemplo del límite cuando x tiende a 1 de x menos 1 sobre x al cuadrado menos 1. ¿Qué pasa? Podría hacerlo por las propiedades, el límite de un cociente, es el cociente de los límites, ir calculando. Pero nosotros, ¿qué vemos acá? Si yo reemplazo, si quiero reemplazarlo directamente, 1 menos 1 es 0. Y 1 al cuadrado es 1 menos 1 es 0. O sea que acá después yo les voy a mostrar de otro libro que está mucho más sintético, la indeterminación de los límites. Esto está indeterminado, se dice. Y una forma de
salvar esa indeterminación es de qué manera. Factorizando y simplificando, y quizás así salvemos. Podemos salvar la indeterminación de esa manera. Entonces, ¿qué nos quedaría? Tenemos el límite, nunca se olviden de escribir esto, ¿sí? De cuando x tiende a 1 de el numerador simplemente es x menos 1. El denominador es una diferencia de cuadrados, ¿sí? La base de x es x, la base de 1 es 1. O sea que esto queda x menos 1 por x más 1, ¿sí? Al simplificar esto, ¿sí? Volvemos a escribir límite cuando x tiende a 1, nos queda de 1 sobre x más 1. Una vez que simplificamos todo, volvemos a intentar calcular. ¿Qué va a sacar? Si x tiende a 1, lo puedo reemplazar por 1. 1 sobre 1 más 1, que es 2, está, ya nos da más 0. Y este límite es un medio. Entonces, teníamos un límite indeterminado y salvamos la indeterminación factorizando y simplificando. Esa es una de las formas, ¿sí? Hay otras formas que se divide varios a los polinomios numeradores y denominadores. Después les voy a enseñar esa. Si podemos, o por lo menos se los voy a mostrar, el aprendizaje nunca está de más. Hay otra que les dice hallar un límite por racionalización. A veces, o la mayoría de los casos que ustedes conocen, es cuando la racionalización se hace cuando está en el denominador. Pero puede parecer también raíces que están en el numerador y que nos complican la situación y que debemos racionalizar. Que eso es lo que voy a hacer ahora a continuación. Bien, y acá les muestro el otro ejemplo. Tenemos límite cuando x tiende a... Ay, que me brilla todo acá. 0 de cuando x, perdón, acá es t. Es lo mismo, ¿sí? Porque a ustedes se les aparece un mundo aparte cuando les aparece otra variable, es lo mismo. Si les confunden, borran y cambian la x, ¿sí? De t al cuadrado más 9 menos 3 sobre t al cuadrado, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? Si yo reemplazo directamente por 0, 0 al cuadrado es 0. Raíz cuadrada de 9, acá quedaría 3 menos 3 sobre 0 al cuadrado, que es 0. 0 sobre 0 está indeterminado. Bien, ¿cómo salvamos esa indeterminación? No puedo factorizar esto y simplificar. Entonces, se racionaliza el numerador, ¿sí? ¿Qué es racionalizar? En este caso, cuando tenemos más de un factor, multiplicamos y dividimos por el conjugado de esa expresión. Entonces, tenemos el límite cuando t tiende a 0 de raíz cuadrada de t al cuadrado más 9 menos 3 sobre t al cuadrado por la raíz cuadrada de t al cuadrado más 9. Si acá dice menos, tenemos que poner más. Sobre raíz cuadrada de t al cuadrado más 9 más 3. Racionalizar es multiplicar numerador y denominador por la misma expresión. Para este caso de racionalización, nada más que tiene que ser el conjugado. Se ha cambiado de signo en el medio. Bien, esto es el cuadrado de un binomio, ¿sí? Perdón, queda al cuadrado, pero quedaría como el producto de la suma por la diferencia de dos términos. Sabemos que queda el primero elevado al cuadrado menos el segundo elevado al cuadrado. Lo vamos a expresar. Límites cuando t tiende a 0. Todo esto va a ir elevado al cuadrado. T al cuadrado más 9 elevado al cuadrado menos, esto también queda elevado al cuadrado, ¿sí? Es el proceso inverso del que teníamos hoy. Tengo el producto de la suma por la diferencia de dos números y nos queda en una diferencia de cuadrados. Y en el denominador vamos a tener solamente esa expresión, ¿sí?
No nos queda otra. Bien, entonces acá va a quedar t al cuadrado por la raíz cuadrada de t al cuadrado más 9 más 3. Bien. Seguimos acá. Límite cuando t tiende a 0. De esto, ¿qué va a pasar? Se va a cancelar. T al cuadrado más 9 menos 3 al cuadrado, que es 9, sobre t al cuadrado por la raíz cuadrada de t al cuadrado más 9 más 3. Este es un procedimiento un poco más largo. Entonces, más 9 menos 9, esto se simplifica. Y este t al cuadrado que queda solo de toda esta expresión que da t al cuadrado, se simplifica también con este t al cuadrado. Yo ya estoy ahorrando procedimientos, ¿sí? Entonces nos queda límite cuando t tiende a 0 de 1 sobre la raíz cuadrada de t al cuadrado más 9 más 3. Ahí lo que les muestro en el apunte, si lo resolvemos por propiedades, el límite de una raíz quedaría la raíz cuadrada del límite, ¿sí? Nosotros directamente lo vamos a hacer reemplazando para hacerlo más rápido, ¿sí? 0 al cuadrado es 0, más 9 es 9, raíz cuadrada de 9 es 3, más 3 es 6, y esto nos queda en un sexto, perdón. Todo esto queda raíz cuadrada de 9, ¿sí? Raíz cuadrada de 9 es 3, más 3 es igual a 6. Y ahí ya no es más indeterminado y llegamos a un valor. Bien. Sobre todo es esto para la clase de hoy. Hay otras formas de eliminar las indeterminaciones. Voy a ver si se lo puedo preparar para el jueves. No los quiero mezclar mucho. O si no, se los preparo para la semana que viene, como para que ustedes lo vean, lo sepan, lo conozcan, lo tengan en vista. Hasta acá va a entrar en el final y en el trabajo de promoción que tienen que hacer algunos de los compañeros, que yo ya me comuniqué con cada uno, ¿sí? Bien, un gusto, espero que estén todos bien y la semana próxima nos estamos viendo. Para el jueves sí quiero subirles las respuestas de los trabajos anteriores para que ustedes tengan para estudiar. La verdad, en estos días estuve corrigiendo, pasando planilla corrigiendo y no preparé por ahí las respuestas de los trabajos que les di. Así que sí se las voy a preparar para que las sepan, para que puedan estudiar y ya sea para promocionar o para rendir en noviembre, diciembre. Saludos y que estén todos bien.